Señoras y señores, nuevo video y eso quiere decir nuevo truco de magia. Y por lo que pudieron ver al inicio del video, hablamos de un truco de magia muy visual, de alto impacto y lo mejor de todo es que es con una simple moneda. Algo que regularmente tenemos en nuestros bolsillos y por lo cual se hace tan fácil y tan sorprendente. Así que te aseguro que con este truco de magia vas a poder sorprender a la persona que tú quieras. Así que bien, sin más que decir, primero vayamos con la presentación completa de este increíble truco de magia y si es que te gusta, te invito a que te quedes a su revelación. ¿Estás listo? Yo soy Señor Mago y comenzamos en 3, 2, 1. Como pudieron ver, un truco de magia muy impresionante en la cual no solamente es aparición, no solo desaparición, sino ambas en una sola acción. Eso es lo increíble de todo y créanme que es muy sencillo de realizar. Así que para esto, lo único que te voy a pedir es que vayas por una moneda un poco más grande, ya que esto te va a servir de mucho. Y si no tienes una moneda, tal vez con una ficha de póker lo puedas practicar. Pero sí te recomiendo eso, que cuando inicies sea una moneda algo más grande para que se te facilite mucho al momento de aprender esta técnica. Y ya que tengas tu moneda o bien tu ficha de póker, ahora sí podemos comenzar paso a paso para que realices este increíble truco. Pon mucha atención. Llegamos al fin con la revelación de este increíble truco de magia y para esto vamos a aprender dos técnicas esenciales. La primera será para aparecer la moneda de la nada absoluta y la segunda consistirá en desaparecer la moneda y en reaparecerla, pero de una forma un poco diferente a la inicial. Ojo, es muy sencillo iniciar con esta técnica, así que pon mucha atención. Vamos a colocar nuestra mano de apoyo, en mi caso es la mano izquierda, justo de esta manera, como si todo estuviera a la perfección, pero con la diferencia de que vamos a abrir un poco nuestros dedos y la moneda va a estar colocada en esta posición, como pueden ver, sosteniendo únicamente con mi dedo índice. Al inicio va a ser un poco complicado, pero mientras vayas practicando vas a ver que tu dedo va a adoptar la forma correcta para colocar la moneda sin que ésta se pueda llegar a caer en cualquier momento. Ahora, lo más importante para realizar esta técnica es ser muy cuidadoso con los ángulos, ya que de esta manera claramente se ve que tengo una moneda intentando esconderla. Sin embargo, si voy girando poco a poco, voy a encontrar el ángulo perfecto para que la moneda pase completamente desapercibida. Así que claramente todo está en la práctica y también te recomiendo que empieces a mover tus dedos poco a poco para que no se vea algo tan estético y que parezca que realmente estás muy tenso, sino que te veas relajado, como si realmente estuvieras tomando algo del aire y tu otra mano estuviera completamente relajada, ya que justamente en esta posición es como vamos a aparecer la moneda, no así, sino completamente en un ángulo que pase desapercibido. Ahora lo que tenemos que hacer es simular que tomamos una moneda completamente invisible y que traspasa de lo invisible por este portal que está formando nuestro dedo índice hacia la realidad. Para esto, únicamente sosteniendo por este lado, que como pueden ver está completamente libre, vamos a sostener la moneda y rápidamente vamos a hacer que aparezca. Al inicio te aseguro que no le vas a encontrar nada de mágico a este movimiento, pero te aseguro que si te pones frente a un espejo y te colocas en la posición correcta, poco a poco vas a encontrar que realmente parece como si la moneda estuviera apareciendo de la nada absoluta. Todo está en practicarlo una y otra vez hasta que realmente te sientas libre de tener las manos abajo, levantar, hacer como si tomaras algo del aire y en 1, 2, 3 la moneda apareciera completamente con magia. Ya tenemos la primer parte de este
truco de magia y como pueden ver todo consiste en los ángulos. Recuerden, no así, no así, no así, mucho menos abiertos, sino relajados y ocultando para que el ángulo se vea de la forma correcta y nosotros podamos darle ese misterio y esa rapidez para que la moneda aparezca. Ahora, ¿cómo vamos a desaparecerla? Es aquí cuando la cosa se pone muy interesante. Para esto vamos a utilizar una de las técnicas más increíbles y profesionales en el mundo de la magia con monedas. Lo que vamos a hacer es colocar nuestra mano justo en esta posición. Ahorita voy a quitar esta mano para no confundirnos y todo lo vamos a hacer con nuestra mano principal, en mi caso la mano derecha. Lo que voy a hacer es tomar la moneda justo en esta posición. Tengo 1, 2, 3 y 4 dedos enfrente de la moneda y por la parte de atrás tengo únicamente mi dedo pulgar. Lo que voy a hacer es rápidamente de estar en esta posición llevar la moneda hacia adentro de nuestros dedos. Como pueden ver es muy sencillo ya que nuestro dedo pulgar es quien se encarga de llevar la moneda hacia adentro de la mano. Si lo vemos por detrás es mucho más sencillo, solamente estoy llevando la moneda ayudándome de mi dedo pulgar. Ya tenemos la primera parte, ahora tenemos que aprender cómo llevar la moneda de esta posición a esta otra posición, que como pueden ver es prácticamente invisible y la moneda no se muestra en ningún momento. Pero ¿cómo vamos a llegar aquí? Muy sencillo. Retomamos, tenemos la moneda justo en esta posición y que nos va a ayudar nuevamente en nuestro dedo pulgar, que como pueden ver está equilibrando perfectamente la moneda para llevarla justo a esta posición entre mi dedo medio y mi dedo índice. Ahora lo que voy a hacer es rápidamente, al estar en esta posición, recargar la moneda para que pase este movimiento, como si mi dedo índice quisiera abrazar y casi que romper la moneda de esta manera. Pero esto sirve para que al voltear la moneda quede cubierta con ayuda de mi dedo medio. Como pueden ver, si quitáramos el dedo medio, la moneda se vería en todo momento, y al bajar poco a poco este dedo es que se crea la ilusión de que la moneda está en esta posición, donde se supone vamos a hacer creer al espectador se encuentra la moneda. Pero todo esto pasa muy rápido. Retomamos, tenemos moneda, colocamos moneda en la posición inicial, la llevamos hacia atrás de nuestros dedos y nos ayudamos con el dedo pulgar y dedo índice para colocar en esta posición e ir abrazando rápidamente con nuestro dedo índice y ocultando por enfrente con nuestro dedo medio. Esto en una secuencia más rápida se vería así: 1, 2, 3. Nuevamente tomamos moneda, 1, 2, 3. Todo tiene que estar hecho en 3 segundos máximo. 1, 2, 3. Como pueden ver, yo ya tengo muy calculado el tiempo, pero les aseguro que con práctica tú puedes lograrlo en un tiempo récord donde nadie, de verdad nadie, aunque sea un mago profesional, se dé cuenta de que está realizando esta increíble técnica. Y ahora solamente queda sumar la mano de apoyo, mi mano izquierda. ¿Para qué? Para ocultar la moneda justo cuando nosotros hacemos esto de aquí. Así que vamos a simular que tomamos mientras nuestra mano se lleva la moneda hacia atrás. El enfoque de las personas tiene que estar no aquí donde realmente está la moneda, sino en esta otra mano. Hacemos como si realmente enseñáramos la moneda, pero todo esto es para que la gente se olvide de la mano principal que está haciendo, digamos, todas las travesuras, todos los engaños, y se deje llevar por lo que sus ojos están viendo. En este caso, que la moneda está en una mano donde no hay absolutamente nada. Ya estando en esta posición, lo que vamos a hacer es unir y obviamente vamos a tapar con la mano que no tiene nada a la mano que está haciendo toda la técnica. Así que tapamos lentamente y procedemos a hacer la técnica de los 3 segundos. Así es como le vamos a llamar, ya que tiene que ser todo en 1, 2, 3, ¿ok? Así que tenemos todo oculto y en 1, 2, 3 hacemos la técnica, hacemos como si colocáramos la moneda en esta posición y ya que estamos aquí, desaparecemos la moneda. A mí lo que me gusta hacer en este punto es jugar con la cabeza del espectador. ¿Cómo? Haciendo como si realmente nosotros estuviéramos viendo la moneda en esta posición. Podemos darle vuelta, podemos tomarla, podemos jugar con ella y en 1, 2, 3 aparecerla por completo. ¿Cómo se hace esta aparición? Muy sencillo, es similar a la del inicio, pero como pueden ver ahora estamos en esta posición que para mí en lo personal es mucho más sencillo de realizar. ¿Por qué? Porque estamos libremente con nuestra mano así, ocultando ángulos, y lo que voy a hacer es tomar la moneda del aire o bien de esta posición y en 1, 2 y al contar 3 lo que hago es irme hasta arriba para tomar y sacar la moneda. ¿Ok? Vamos a repetirlo nuevamente. Tenemos moneda, ocultamos, hacemos técnica de 3 segundos y desaparece la moneda. Creamos tensión como si realmente existiera una moneda invisible y en 1, 2,
3. Tomamos la moneda de arriba y bajamos rápidamente hacia nuestra palma, que en este caso sería la palma aquí donde estaría haciendo contraste para que el público vea que la moneda reaparece por completo. Todo esto en una secuencia real puede quedar aún mejor que como lo vieron ustedes al inicio en la presentación del truco. Todo está en los detalles, en aprender los ángulos y en realmente practicar frente al espejo y, por qué no, frente a tus amigos, frente a tu pareja, frente a tus familiares, frente a quien sea, pero para que veas realmente si su reacción es real o solamente quiere quedar bien contigo. Como pueden ver, es muy sencillo de realizar y estos serían los 3 pasos principales y los únicos para hacer este increíble truco de magia. Como pueden ver, es un truco de magia increíble que solamente te va a llevar un par de horas practicar para que lo puedas dominar a la perfección, y te aseguro que vas a sorprender a cualquier persona. Es un truco de magia no básico sino ya profesional, pero gracias a la explicación se entiende de una forma muy sencilla y lo puedes dominar de inicio a fin en tan solo un día que lo practiques. Así que bien, manos a la obra y recuerda, en este canal vamos a estar revelando muchísimos trucos de magia, todo relacionado a la magia, desde cartas, monedas, numismagia, cartomagia y en general close up, magia de cerca, para que tú puedas disfrutar de todo este contenido que estamos haciendo específicamente para tu entretenimiento. Recuérdalo, suscríbete, dale like, comenta aquí abajito qué truco de magia quieres aprender, o bien si tienes alguna idea general para el canal, aquí abajito yo voy a estar leyendo personalmente cada una de sus opiniones. Recuerden que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.